Bienvenidos a una nueva emisión de entrevista. Hoy conversaremos con una de las voces de contrapeso más importantes de México, la periodista Carmen Aristegui. Carmen, muchas gracias por darnos esta entrevista. A ti, Emma, gracias. Un gusto estar contigo. Carmen, ¿por qué has salido de MBS? Hay como dos versiones encontradas al respecto. Unos, o la oficial que han manejado, es porque anunciaban la participación con la plataforma de México Leaks, o es que realmente está algo detrás de la investigación de la Casa Blanca del presidente Enrique Peña Nieto. La salida intempestiva de este grupo de periodistas que yo he encabezado a lo largo de los últimos seis años es una salida que tiene toda la mecánica de un golpe autoritario. Es una salida que tiene toda la estructura de algo que fue diseñado para eliminar del aire este programa de noticias, que ha desarrollado investigaciones importantes, una de ellas la que tú mencionas, una investigación muy relevante que condujo a la llamada Casa Blanca, que es propiedad legal de un contratista de nombre Juan Armando Hinojosa. Ese contratista fue contratista de Enrique Peña Nieto cuando era gobernador del Estado de México, y ahora sabemos que es un contratista que ha logrado contratos multimillonarios. Uno de ellos, el tren México-Querétaro, que fue cancelada esa licitación en medio de una circunstancia pues muy polémica. Un contratista que ha ganado una licitación en Monterrey, muy polémica también, con no una sino dos empresas suyas, el Acueducto Monterrey. Es un contratista que ha tenido un crecimiento enorme en su propia posibilidad de hacer negocios con el gobierno, a raíz precisamente de la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República. El hecho de que esa mansión, una casa, ha calculado su valor de unos 7 millones de dólares, según el peritaje independiente que nosotros hicimos o pedimos para el propio reportaje de investigación, una mansión con esas dimensiones, una mansión que no podría explicar un funcionario que ha sido diputado, gobernador, presidente de la República, los ingresos registrados públicamente por el hoy presidente de México no dan para explicar una casa de esas dimensiones. Esa investigación nos condujo a que el nombre legal propietario de esa casa, actualmente todavía, es el contratista Hinojosa. Sin embargo, la propia investigación nos hizo saber que esa casa era ocupada por el presidente de la República, que el Estado Mayor Presidencial resguarda esa casa, que el arquitecto que la diseñó habla con amplitud sobre cómo se hizo la casa a gusto del presidente mexicano y de su esposa, y todo indica finalmente que estamos frente a un asunto cuya explicación oficial no convence. A raíz de la publicación de este reportaje de la Casa Blanca es que la presidencia de México se ve orillada a dar un cierto tipo de explicación que, si nos atenemos a las encuestas, no convenció a nadie. Una explicación en donde se afirma que fue adquirida o está siendo adquirida por su esposa, que es una actriz de televisión, y esa actriz de televisión afirma que ha ganado suficiente dinero como actriz de telenovelas para haber comprado esa casa. Una casa que está en colindancia con una casa que está en la calle de Palmas, en las lomas de Chapultepec, Ciudad de México. Esa casa de Angélica Rivera es una casa que le transfirió la empresa Televisa Talento SADCB a Angélica Rivera, y la otra casa es la que da a Sierra Gorda. La colindancia entre una casa y la otra, bueno, es muy sugerente de que son dos propiedades en la misma zona, una de Angélica Rivera y la otra, que ahora nos dice la presidencia, también va a ser propiedad de Angélica Rivera. Sin embargo, quedan dudas abiertas realmente de qué uso se le ha dado a esa casa, de qué alcance tiene la relación de la señora Angélica Rivera con el contratista, o del presidente de México con el contratista, o lo que falta por investigar. Lo que nosotros presentamos ante la opinión pública fueron documentos, información firme, una investigación muy rigurosa que nos llevó a decir: esa casa que ocupa la familia presidencial, que la ocupa el presidente de México, es una casa en manos legales de un contratista. Solo ese hecho, más todas las preguntas abiertas, pero solo hecho
evidentemente obligó a la Presidencia de México a tratar de dar una explicación. Como no convenció y no convence esa explicación, se vio obligado el presidente de México a nombrar a un secretario de la función pública, que es un funcionario que tendrá como tarea principal, según dijo el presidente de México, investigar si hay o no algún conflicto de interés. En ese terreno básico es que quiere ubicar el asunto. Han sucedido otras cosas en relación a otras casas en esa misma zona residencial de México, que es la de más alto nivel adquisitivo, la zona de las Lomas de Chapultepec, que es la zona donde viven pues potentados, millonarios, algunas embajadas, es una zona muy de alto nivel adquisitivo. Han habido informaciones de otras casas en esa zona de las Lomas de Chapultepec relacionadas de alguna manera con el mismo contratista. Por ejemplo, hicimos un segundo reportaje que le llamamos La Otra Casa de las Lomas, porque esa otra Casa de las Lomas, también a nombre del mismo contratista, ha sido usada por Peña Nieto, y la explicación que nos dio la presidencia es que esa otra Casa de las Lomas la renta o la ha rentado al contratista del gobierno, el consejero jurídico de la presidencia. Fue la respuesta que dio frente a lo que los vecinos nos dijeron respecto a que había muchos guardias, guaruras que estaban en torno a esa casa. Hay información de que esa otra Casa de las Lomas también ha sido ocupada por el presidente Peña Nieto en años anteriores. Es el mismo contratista, es la misma zona, es la misma interrogante de por qué se pueden usar ese tipo de residencias multimillonarias en funcionarios que no podrían con sus propios ingresos disponer personalmente de mansiones de ese tamaño. Ese reportaje desde luego no habrá caído bien al gobierno mexicano, y creemos los periodistas que lo que vino después, que es ahora nuestro despido masivo y la ruptura de un contrato que nosotros y mis abogados decimos que no tienen derecho a romper. Yo como periodista tengo un contrato vigente con MBS, yo como periodista tengo un contrato que contiene un código de ética, que contiene las especificaciones claras de la responsabilidad editorial de la periodista sobre los contenidos de su programa. Ese contrato es un contrato de prestación de servicios profesionales donde dice con toda claridad que la periodista se hace cargo del diseño, de la conducción y de la dotación de contenidos editoriales para esas 4 horas de duración de un programa noticioso matutino de lunes a viernes. El contrato dice también que la relación entre la empresa de comunicación y la periodista se regula por un código de ética que permite con claridad saber lo que es el compromiso mutuo de cómo hacer el periodismo basado en la libertad editorial, en la libertad de expresión y con los parámetros éticos que escribimos y que firmamos y que forman parte de un contrato, que no tienen derecho a romper, que no pueden romper unilateralmente sin ningún motivo, de no ser una maquinación mayor. Esta despedida tiene todo ese aroma de un golpe autoritario, de romper ese contrato vigente y legal, de despedir a 19 periodistas, parte de un equipo de trabajo, y aniquilar un espacio de comunicación que había y que ha logrado muy buenos niveles de rating, muy buenos ingresos publicitarios, una buena relación con sus audiencias, y no hay ninguna racionalidad empresarial. Si yo fuera accionista de ese grupo de comunicación, le reclamaría a los directivos haber aniquilado un espacio sin razón, porque no hay razón. El tema de México Leaks es un pretexto. El tema de México Leaks les preocupa al poder porque puede generar información para los investigadores y las tareas que hace una unidad como la nuestra. Pero la situación que alegan generó un conflicto es de un tamaño muy menor. Haber o no compartido con la empresa el anuncio del acceso a una plataforma cuyo único propósito es obtener información, no hay lucro, no hay dinero, no pagamos, no nos pagaron, no hay negocio, no hay utilización de ninguna
manera indebida de una marca de una unidad de investigaciones especiales de Noticias MBS. Entonces, en realidad nosotros vemos una secuencia de hechos que pretendieron establecer un conflicto artificial, un conflicto forzado, para que entonces la salida nuestra, que era el mandato, estuviera relacionada con un conflicto interno, con que estos se enojaron, los empresarios y los periodistas. Y no es así. No es así porque todo fue secuencialmente presentado para provocar una idea falsa de un conflicto que no existía. El asunto final fue que una vez que nosotros no nos fuimos por voluntad propia al haber publicado en MBS unos desplegados inauditos, unos desplegados muy violentos contra sus periodistas, nosotros dijimos, esto es muy raro. ¿Por qué la empresa querría ir contra sus periodistas sin ninguna razón real? Como nosotros decidimos no salir del aire y mantenernos en nuestro trabajo, simplemente dejando las interrogantes abiertas al aire. Algún día sabremos de dónde vino, quién lo hizo y cuál es el propósito. Y nos mantuvimos al aire. Como no salimos por nuestro propio pie y tan esperaban que nuestra reacción fuera de enojo para salir nosotros, que estaba de guardia un conductor que hoy es el que está haciendo el noticiero, lo llevaron ahí a las 5 de la mañana por si nosotros salíamos del aire. Pero como decidimos no salir del aire, entonces hubo un segundo evento que fue, entonces despidamos a 2 periodistas. Le va a ser intolerable a Carmen que despidamos a 2 periodistas de su equipo y por lo tanto se va a ir ella sola. Hablando con los 2 periodistas dijimos, lo que quieren es que nos vayamos y nosotros tenemos un contrato que nos protege y una razón para seguir. Este despido de los 2 periodistas lo resolvemos con los periodistas diciendo, vamos a mantenernos al aire y diremos que pedimos que los reinstalen. Viene un tercer evento que al nosotros no aceptar irnos del aire por nuestro propio pie, viene un tercer evento que es que la empresa MBS, por su decisión unilateral, nos presenta nuevos lineamientos editoriales y me entregan un documento que yo reviso y que les digo, esto es inaceptable. Es inaceptable porque los lineamientos editoriales que tú pretendes nosotros sigamos son contrarios al contrato que firmamos, que está vigente, contrarios al código de ética que está incluido en ese contrato que firmamos, contrarios a la ley, porque ese conjunto de lineamientos atentan contra las libertades básicas, contra la libertad editorial, contra la libertad de expresión y contra otras cuestiones que están muy evidenciadas. Todavía intenté un último esfuerzo para que no hubiera la aniquilación de su parte de ese contrato. El contrato establece, como dije, que la responsabilidad editorial era mía, que los contenidos eran responsables de los contenidos de los periodistas y que si tuviéramos un diferendo editorial de algún tipo importante entre la empresa y yo y no lo resolviéramos a partir de la interpretación del código de ética, en un caso extremo como ese tendríamos una figura arbitral. La figura arbitral es parte del contrato, la figura arbitral existe. La figura arbitral fue nombrada con mucha anticipación para estar lista si se ofreciera y se ofreció. Esa figura, esa persona es un hombre muy reconocido públicamente, un hombre de gran prestigio, que amablemente aceptó que incorporáramos esta figura arbitral por si hacía falta algún día. Y ese día llegó. Claro. Si MBS y quien haya impulsado esto desde el poder pretendía que nosotros nos fuéramos rechazando lo que era inaceptable, pues no contó tal vez con que nosotros diríamos lo tiene que resolver el árbitro. Antes de que yo te diga no a tus lineamientos y por lo tanto tú digas entonces ya no hay nada que hacer, que venga el árbitro que está hecho para eso, para asuntos editoriales. Si tú pretendes cambiar todo el modelo editorial de libertad de expresión, de libertad editorial y de conducta ética por un modelo de control centralizado, de censura previa y de restricciones a la libertad de expresión, si tú pretendes sustituir esto por esto, bueno, antes de irnos a los tribunales,
llamemos a nuestro árbitro. Y lo llamé. Ese árbitro fue convocado el domingo en que sucedieron las cosas. De marzo. El domingo 15 de marzo, y el árbitro encontró que había materia para intervenir. Y el árbitro llamó a MBS para decirle que yo lo había convocado, como dice el procedimiento, y que él estaba dispuesto a participar y a intervenir y a resolver lo que hubiera que resolver. MBS se negó. MBS rechazó la posibilidad de intervención del árbitro, lo cual nos indica que no había ningún interés, ninguna posibilidad para MBS de arreglar nada. Había un mandato de quitar ese programa. Había un golpe en curso, había una decisión clara de que eso tenía que acabarse. No tiene racionalidad empresarial. No gana MBS con eso nada en términos de un espacio que iba a perder de esa manera. Pierde muchas cosas. Y entonces la gran pregunta es, si todo eso ocurre así, ¿qué explica el golpe? No puede ser una empresa irracional. Es una empresa muy seria, es una empresa que lleva muchos años. Todo esto conduce claramente a la idea de que aquí hubo una o amenaza o colusión o algo con el poder político, enojado, en cierto sentido acorralado por los trabajos de investigación de este equipo, y claramente nosotros lo interpretamos como un golpe desde el más alto nivel de poder. ¿Hasta ahorita MBS ha recibido algún beneficio por tu despido? ¿Sabes si han recibido algún beneficio por lo que pasó? No lo sé, porque no tengo ese dato para darte, pero lo veremos en el camino, porque hay muchas cosas que se tenían que resolver en materia de telecomunicaciones y otras cuestiones. Sí. Pues eso es lo que habremos de seguir monitoreando para ver qué sucedió con MBS después de esto. Puede ser una amenaza, puede ser un beneficio, pueden ser las dos cosas. Lo único que queda claro es que la secuencia de hechos no es una secuencia de una empresa actuando en términos empresariales. Es claramente una empresa forzada a hacer algo que tiene como único propósito quitar de cuajo a esos periodistas en particular. ¿Quién crees que estuvo realmente o que dio esta orden o que forzó de alguna manera a la familia Vargas a que fuera este despido masivo de todo el equipo de Aristegui? No tengo un nombre específico, pero claramente todo conduce a Los Pinos. No tengo algo que pueda decirte, sé de tal mensaje específico, de tal nombre, pero por la dinámica, por los temas que involucra, por el impacto que causó un reportaje como La Casa Blanca, por las repercusiones que eso ha tenido, por lo que eso significa, queda claro que en México, como he dicho en estos días, se está viviendo un vendaval autoritario. No somos el único asunto que es altamente preocupante. Hay situaciones que hablan de un gobierno federal en México que está en grados de popularidad muy bajos, con niveles de aceptación francamente preocupantes, porque un presidente de la República que sea calificado con 3.5 en una escala de 10 por los líderes de opinión, según el diario Reforma, o que tenga una calificación de no sé cuánto, 4 o 5 en una escala de 10 por el resto de la población, según una encuesta muy seria, es para prender las alarmas. Para prender las alarmas de la sociedad, porque ese presidente que no ha podido dar respuestas claras a Ayotzinapa, a la Casa Blanca, a la economía, a qué demonios va a hacer con el tema del petróleo, en fin, ese presidente que está en cierto sentido acorralado y disminuyendo dramáticamente los niveles de aceptación de los mexicanos, está actuando dinosauricamente, está actuando de una manera totalmente autoritaria, y eso la sociedad mexicana tiene que decírselo en voz alta a sí misma. No es solo el caso de estos periodistas a los que con un coletazo dinosaurico los pretenden eliminar. Estamos hablando de la manera en que se impuso un ministro de la Corte hace apenas unos días. Sí. El procedimiento que se dio, la manera en que llega alguien que teóricamente tendría que ser autónomo, plenamente autónomo del Ejecutivo, pues es un hombre cercanísimo al presidente de la República. Deja ahí un daño a la Suprema Corte de Justicia Mexicana, que tiene que recibir de esa manera en un procedimiento en donde el presidente mandó, como he dicho, una terna de 1. O sea, una terna donde el Congreso solo tenía por elegir a ese hombre que fue funcionario público, procurador, director de la inteligencia. Su perfil para hablar de la idoneidad no es precisamente el que uno esperaría para una figura que sea parte del máximo tribunal de justicia del país, solo por hablar del perfil. Sí. Y si le agregamos que la cercanía a ciertos poderes fácticos como la televisión
y la cercanía con el presidente de la República no es una buena idea y no tomó en cuenta al público, a la gente que se manifestó por miles a través, por ejemplo, de estas plataformas tecnológicas. Hubo una petición a través de change.org que en pocas horas logró 56,000 firmas en 2 días o 3 días diciendo no queremos a Medina Mora en la Corte. Y no importó. Y no importó que las audiencias del programa de nosotros generaran una reacción muy importante en esa plataforma y en otras maneras de expresar una inconformidad de por qué se elimina este noticiero, por qué estos que están haciendo investigaciones especiales, no solo de la Casa Blanca, sino de otras casas, de otros asuntos tan graves como Ayotzinapa o como la matanza de Tlatlaya o la desaparición de los jóvenes de Guerrero. Si esos periodistas están haciendo su trabajo, la sociedad dice, ¿por qué los aniquilas? ¿Cuál es la razón por cercenar esas voces? Bueno, no puede ser más que una interpretación de que ha habido un endurecimiento en México muy grave, muy preocupante. Hace muchos años que México no vivía un proceso acelerado de reinstauración autoritaria. Es gravísimo lo que se está viendo en México. Peña Nieto es un presidente que no está respondiendo democráticamente, está respondiendo con el impulso, está respondiendo con la fuerza, está respondiendo de las peores maneras frente a su sociedad a la que debe darle explicaciones y no golpes. Este caso nuestro es uno de varios sucesos que están en estas últimas semanas ocurriendo en México, de la mano de una caída estrepitosa de su aceptación en el resto de la sociedad. México está viviendo una crisis importante y su gobierno está actuando de una manera inadecuada y muy, muy riesgosa para la sociedad mexicana. Carmen, regresando al supuesto motivo de este despido masivo que era la participación de México Leaks, ¿cuál era el supuesto pecado de querer participar en una plataforma alternativa? ¿Es que entonces en México uno ya no tiene derecho a libertad de expresión, a informar las cosas como están pasando? Pues eso es lo que nos preguntamos también. Sí. Exactamente. Estos periodistas fuimos invitados junto con otros periodistas mexicanos. Eran varios. Por una organización que se dedica a promover la libertad de expresión, que se dedica a encontrar recursos en el Parlamento Europeo para promover la democracia, las libertades, el periodismo. Y este grupo en Holanda lanza una invitación a México, como la ha lanzado en África y como la ha lanzado en otros lugares, donde encuentran y entienden que hay que favorecer la tarea de los periodistas, que hay que ayudar a que puedan hacer mejor su trabajo. Y no se equivoca esta organización holandesa al decir que a México hay que ayudarle aportándole recursos, insumos, elementos a los periodistas para que desarrollen mejor su trabajo con independencia y con libertad. No es que te digan qué vayas a hacer, pero te están dotando de una plataforma tecnológica que lo que hace es permitir que la sociedad sepa que puede tener en esa plataforma una vía para enviar información relevante para el interés público a los medios o a los periodistas que nos sumamos a esta iniciativa. No hay más, pero no hay menos. Esta posibilidad que un ciudadano que resulta que tiene algo muy importante y muy revelador, un poco la evocación de Snowden, o sea, alguien que sabe, que tiene cerca una información, que sabe que es muy relevante para la sociedad y que sabe que estando resguardada nunca se va a enterar la sociedad. Bueno, ¿cuántos Snowdens habrá en el mundo? ¿Cuánta gente habrá diciendo, a mí me gustaría que la gente sepa lo que yo sé estando aquí en esta computadora de esta oficina gubernamental en donde estoy viendo que están haciendo cosas indebidas, pero yo como trabajo aquí, pues no lo puedo revelar por mí mismo? Esta plataforma permite el envío y el encriptamiento de la identidad de quien lo envía, de tal manera que la persona que decida compartir información relevante a los periodistas sepa que nadie va a saber quién es, ni los periodistas. Esa es la plataforma a la que nosotros nos sumamos. No hay lucro, no hay dinero, no va a haber ahí ninguna negociación indebida de la marca de nadie. Es la posibilidad para una unidad de investigaciones especiales que ya existía de tener una nueva herramienta muy poderosa de recibir información
y revisar esa información para saber que sí, que no, que es prudente, hay que verificar todo, etcétera. Pero la decisión de participar con esa plataforma, desde mi punto de vista, pues era parte de nuestro trabajo. No alteraba en nada el motivo y naturaleza de nuestro trabajo, que es generar información. Si todos los días generamos información, si todos los días hacemos investigaciones, esto era un elemento más para seguir haciéndolo de mejor manera. ¿Cuál fue el enojo, la circunstancia? Pues estrictamente porque a lo mejor no compartimos con claridad, no compartimos tal vez que íbamos a hacer el anuncio ese día. En realidad no hay un tema importante, porque toda la lógica de estar en la plataforma va en la lógica de los periodistas para acceder a información. No hay uso de una marca indebidamente ni cosa que se le parezca, es un vil pretexto, porque de ahí tomaron para manifestar un enojo desmedido, que si hubiera sido realmente una molestia de este tamaño, se resuelve con el diálogo de mil maneras. Claro. Se resuelve, oye Carmen, esta plataforma, cuéntanos bien de qué se trata. Ah, mira, se trata de esto, es información. No habría ningún problema en la comunicación, una comunicación que por cierto teníamos bastante fluida y cotidiana. El tema es que es un pretexto y de una cosa de este tamaño hacen 6 o 7 periódicos nacionales, reciben desplegados pagados en donde la empresa ataca a los periodistas y se deslinda de la plataforma. Al día siguiente se da cuenta de la barbaridad que comete y se deslinda de los periodistas, pero no de la plataforma. Sí. En fin, es una secuencia de hechos terrible. Además, es curioso que que pretendan acabar ese programa en un puente. O sea, todo estuvo calculado con mucha precisión. Sí, un día vacacional. Cuando venía un día vacacional que se juntaba con un fin de semana cuando la gente pues está desconectada. Y muy cerca de lo que estamos por vivir, que son los días de asueto en México, llamados de Semana Santa y de Semana de Pascua. Nos dejan atrapados fuera del aire entre un puente vacacional y un periodo vacacional, para que la reacción que ciertamente ha habido, pues se disipe en que la gente se va de vacaciones y que eso pueda asimilarse y este programa y este noticiero y estas personas no vuelvan más al aire. Claro. Eso no puede ser otra cosa más que un golpe autoritario, atentando a la libertad de expresión, atentando a los periodistas, atentando a las audiencias que se manifestaron en contra de esta decisión, y eso es una pésima señal para México, que ha vivido un proceso de transición muy complicado, muy difícil, donde hemos ganado algunas cosas en favor de la democracia, no hemos logrado otras, pero con esta conducta del gobierno federal de Peña Nieto podemos retroceder lo que nos ha costado lustros en semanas. Carmen, quisiera platicar un poco más cuando fue la revelación de este reportaje especial de la Casa Blanca, pero es momento de hacer una pequeñísima pausa y enseguida regresamos para conversar con la periodista Carmen Aristegui. Amigos, seguimos conversando con la periodista Carmen Aristegui. Carmen, ¿qué pasó en noviembre del año pasado en cuanto se publicó el reportaje de la Casa Blanca? ¿Tú o alguno de los integrantes de tu equipo recibieron alguna amenaza? No hablaría de una amenaza. Lo que sí sucedió, y debemos contarlo ahora en este nuevo contexto, es que ese reportaje especial que elaboramos fundamentalmente con información pública, porque fuimos al registro público de la propiedad, porque fuimos a pedirle información a la presidencia, hicimos cuestionarios, en fin, se hizo un reportaje de muy alto alcance, básicamente con información pública disponible. Los periodistas logramos juntar las piezas y resultó este reportaje de la Casa Blanca de EPN, que es como lo titulamos. Lo que sucedió antes de su publicación fue que alguien desde la estructura de poder buscó a los concesionarios, a los dueños de la empresa. ¿A Joaquín Vargas? A Joaquín Vargas, para plantearle que esa investigación no podía salir. Sí. Él me buscó, tuve una reunión con él, con sus 2 hermanos, Ernesto y Alejandro, en un restaurante que es de su propiedad, en el restaurante El Lago de Chapultepec. Y en esa conversación me expuso, Joaquín, la gravedad de la investigación, de la situación vulnerable en la que se encontraba el grupo que él encabeza,
y de que en pocas palabras solicitaba nuestra comprensión para no difundirlo, No publicarlo, no. para no publicarlo y para no dar a conocer a la sociedad mexicana una investigación que le iba a mostrar a la sociedad mexicana que el presidente de la República ocupa y está en posesión de una mansión de $7 millones en la zona más cara de la República Mexicana y que no había una explicación de por qué podría tener una propiedad de esas dimensiones un hombre cuya trayectoria pública no da para eso. La exposición que hizo el presidente del Consejo a la periodista fue nítida y clara y en pocas palabras planteó que si ese reportaje saldría en nuestro noticiero, él recibiría fuertes afectaciones. Lo dijo en otras palabras, pero digamos que fuertes afectaciones. Y que si nosotros lo sacaríamos al aire, entonces las afectaciones se ampliarían a nosotros. Es decir, que el programa estaría en riesgo. Sí. Yo comprendí al empresario exponiéndole a la periodista su vulnerabilidad. Debo decir que no era una reunión de enojo, no era una reunión impositiva, no era una reunión en donde hubiera manotazos, sino era una reunión donde el empresario estaba exponiendo su grado de vulnerabilidad frente a un poder que reaccionaría en su contra si los periodistas divulgábamos ese reportaje. Yo le dije con mucha claridad que los periodistas no podíamos aceptar esa censura, que los periodistas teníamos una investigación de muy alto impacto y que sabíamos y estábamos convencidos de que esa investigación la sociedad mexicana tenía derecho a saber y que no podríamos guardar en el cajón una investigación de ese tamaño, ni ninguna otra, pero menos esa. Era un momento muy tenso donde terminó planteándose un intento de salida o una salida a un dilema. Si el empresario plantea si esa investigación se difunde, está en riesgo el espacio noticioso, los periodistas teníamos que aquilatar lo que significaba perder de esa manera el espacio noticioso. Yo dije que podría aceptar, para no ceder a la censura, que no saliera en MBS, que no saliera en nuestro noticiero, pero que debería salir en otro lado, que esa investigación no podía quedar guardada. Y mi postura fue muy firme respecto a que no podíamos aceptar esa censura. Quedó una especie de acuerdo forzado en una situación muy tensa en donde ellos apelando a mi comprensión y yo apelando a nuestro derecho de información, quedamos en que no saldría en el noticiero, pero saldría de otra manera. Y así sucedió. Ese reportaje de la Casa Blanca de EPN nunca salió en Noticias MBS, desde luego no en este espacio ni en ningún otro. Cuando salí de ahí, empecé a pensar qué es lo que teníamos que hacer para que esa investigación se conociera ampliamente una vez que habíamos decidido. Eso lo consulté con mi equipo después de esta reunión con Joaquín, lo consulté con mi equipo de la Unidad de Investigaciones Especiales, con el equipo más cercano, y dije, esta es la disyuntiva. Si lo sacamos acá, perdemos el espacio. Si lo sacamos afuera, podemos mantener el espacio, pero lo difundiremos. Había discusión sobre qué deberíamos hacer los periodistas y en grupo optamos por difundirlo en otro lado y mantener el espacio vigente. Yo nunca me comprometí a que si no salía en este espacio nuestro y salía en otro lado, eso nos impediría hablar de lo que salió en otro lado. Y así sucedió. A la mañana siguiente de su divulgación, que fue una divulgación muy poderosa, porque salió en nuestro sitio de internet, en la revista Proceso como portada, en la revista, en el periódico La Jornada y un poco después en el diario Reforma, y con corresponsales extranjeros a quienes también hicimos saber de la investigación muy importantes, medios de comunicación muy importantes en el mundo se interesaron en la historia que compartimos nosotros como periodistas mexicanos, que les planteamos que no podíamos, por esta razón que nos dijo el empresario, no podíamos sacarlo en nuestro propio medio. Los corresponsales, los colegas mexicanos que escucharon nuestra historia y que aceptaron y fuimos juntos en la difusión, saben perfectamente cómo fue planteado el asunto a ellos. Ellos saben las razones por las cuales no salió el reportaje en nuestro espacio noticioso.
Como se dio una difusión muy poderosa a raíz de esta decisión nuestra de compartir el contenido con los demás medios de comunicación, sabiendo que lo que importaba no era la primicia ni la exclusiva, sino que la sociedad mexicana supiera de un asunto que tenía derecho a saber y tiene derecho a saber, y aún le faltan explicaciones de eso que tiene derecho a saber. Fue tan fuerte la cobertura noticiosa del exterior, de medios internacionales, la portada de Proceso y lo que hizo esta parte de la prensa mexicana y nuestro propio sitio, que a la mañana siguiente, el lunes, ya el tema estaba totalmente conocido. No salió el reportaje con nosotros, sin embargo, la mesa de debate, por ejemplo, con Denise Dresser, con Lorenzo Meyer, con Sergio Aguayo, abordó ampliamente las repercusiones de una investigación que se difundió de esta manera. Y a partir de ahí, nosotros continuamos nuestras investigaciones y continuamos hablando de las repercusiones de ese reportaje. Pero lo que sí es un hecho innegable es que ese reportaje nunca se transmitió, nunca es nunca, en los espacios de noticias MBS. Carmen, pero esta no es la primera vez que sufres las consecuencias de la censura por el trabajo de investigación informativo que haces. En el sexenio de Felipe Calderón, cuando estaba el PAN en el poder, viviste una situación similar con la misma empresa, con MBS. Ahora cambiamos de partido en la presidencia. Vuelve a presentarse otra situación en la que se ejecuta este despido masivo. ¿Existe una censura sistémica en México? Mira, no, en nuestro caso no llamaría yo una censura sistémica, porque estos dos eventos son dos eventos muy delimitados, muy específicos. Yo debo decir que durante estos 6 años de trabajo hemos hecho valer el contrato, hemos hecho valer nuestro código de ética, hemos hecho valer nuestra libertad de expresión. En mi caso, yo hablo de mi caso. No podría decir que hay una censura sistémica en nuestro caso, porque hicimos valer esa libertad de expresión todo el tiempo y a toda hora. Estos dos eventos habla de cuando llega el poder a indignarse o a enojarse y da el golpe y pretende que el empresario que ha jugado con los periodistas a favor de la libertad de expresión se sienta sometido o amenazado y los despida. Sí, ese evento de Calderón lo contó el propio Joaquín Vargas. Ese evento de Calderón, que no fue más que un berrinche presidencial por una pregunta inoportuna, no inoportuna, una pregunta válida, porque al final los periodistas podemos preguntar cualquier cosa. Sí. Basta que nos contesten o no, pero los periodistas podemos contestar o preguntar cualquier cosa. El propio empresario Joaquín Vargas, 18 meses después de que salgo del aire y regreso al aire después de una batalla que me deja un déjà vu ahora, ¿no? Sí, similar. Después de esa batalla, regresamos al aire y seguimos nuestro trabajo. Ese mismo empresario, 18 meses después de ese evento, cuenta en una conferencia de prensa con videos, con pantallas, una conferencia exprofeso para decir y contar más información de lo que yo había contado en su momento, de lo que realmente pasó con la salida de nosotros de Noticias MBS. Cuando yo conté lo que a mí me constaba, que era que había una exigencia de Los Pinos para quitarme del aire si no me disculpaba con el presidente, exigía que me arrodillara, exigía verme humillada para que yo dijera perdón, presidente, por preguntarle. Es una locura, pero eso es lo que quería Calderón. Llegó al extremo Felipe Calderón de escribir, no sé si él, pero desde Los Pinos escribieron la carta que pretendían que yo leyera como mía. A esos niveles llegó en donde el presidente dijo, si se disculpa así, en estos términos, entonces podemos seguir con ustedes en sus negocios y nuestras negociaciones en telecomunicaciones. La periodista consideró que esa era una humillación terrible y que no podía yo aceptar una cosa así, y no acepté, y menos con la propuesta absolutamente indignante de una presidencia de México que pretendía que el periodista leyera como suya una carta de disculpa. Insólito, pero así ocurrió. Regresamos al aire de manera inaudita porque las audiencias y la gente fue muy firme en su reclamo, y porque yo hice un llamado público a MBS y les dije, no nos dejemos romper este equipo de trabajo y este noticiero que hemos construido juntos por un berrinche presidencial. Ustedes saben que es un berrinche presidencial, ustedes saben que este presidente los está arrodillando para quitarnos a los periodistas. Eso es clarísimo, y así lo dije. Ellos aceptaron en su propia evaluación de las cosas porque sabían que era cierto. ¿Por qué era cierto? Regresamos al aire en algo insólito. Sí, muy insólito. Pasan 18 meses y
terminando el sexenio de Calderón les hace una mala pasada y los empresarios, el empresario principal de este grupo, hace una exposición pública de cómo fueron esas cosas. Y entonces dijo, en tal fecha me amenazaron y en tal otra me la cumplieron. Aquí están los Blackberries, en donde me están diciendo que si yo hago tal cosa, mi proyecto empresarial se lo lleva a la fregada. Hay ahí una demostración pública, también insólita, de un empresario de medios de comunicación que le dice a la sociedad mexicana, un empresario puede ser arrodillado y afectar el trabajo de los periodistas. ¿Qué ha pasado ahora? Pues esa historia la tendrá que contar el propio equipo Vargas. Carmen, has tenido un apoyo impresionante de la gente, han firmado peticiones electrónicas que han roto récords, que pedían tu regreso, fueron a manifestarse fuera de las instalaciones de MBS. En la última rueda de prensa que planeabas dar se tuvo que cancelar debido a la gran cantidad de gente que llegó que quería escucharte. ¿Cómo sientes todo este apoyo de la gente? Bueno, es estimulante como oxígeno puro. Es oxígeno puro para este equipo de trabajo que está viendo que a la gente le importa el tema, que a la gente le parece indignante que eliminen un noticiero por sus pistolas. Es muy emocionante para nosotros, pero también tenemos conciencia de que es un momentum que dura un cierto tiempo y que esta energía social que es fundamental, que esta reacción de la sociedad es muy importante y que de alguna manera tiene que traducirse en cosas específicas. Nosotros tenemos que hacer rápidamente un recuento de daños y de situaciones para encontrar la manera de seguir haciendo nuestro trabajo, de seguir haciendo periodismo. Vamos a dar una batalla judicial. Hemos decidido recurrir a los tribunales para que no se consume el atropello, para que el golpe no termine de darse y que la justicia y el amparo de la justicia pueda hacer valer la libertad de expresión, la vigencia de un contrato, la libertad editorial de los periodistas y su responsabilidad con las audiencias. También hay derechos de las audiencias que se atropellaron y creemos que es una batalla que vamos a ver cómo se desarrolla, pero creemos que es una batalla que tenemos que dar, porque si a un grupo de periodistas como nosotros, que habíamos logrado tener cierto cobijo legal para ejercer nuestra libertad de expresión, nos aniquilan de un coletazo dinosaurico, pues entonces es una señal para todos. Es una señal en donde los periodistas en otros lugares que a lo mejor no tienen ni contrato, que no tienen código de ética, que están a expensas de lo que un dueño pues decide hacer con su existencia, es una señal muy preocupante para el resto de los periodistas y en general para el resto de la sociedad. Porque si con toda esta protección legal, contrato, árbitro, nos dan este coletazo y nos desaparecen como pretenden, pues habrá un daño, desde luego para nosotros, pero desde luego también para un pedazo de la audiencia nacional que tenía en ese noticiero un espacio de información y que no tiene derecho a perder. Nosotros tenemos claro que la empresa no tiene derecho a aniquilarnos y no tiene derecho a quitarle a la audiencia lo que había logrado niveles importantes de relación y de empatía con la sociedad. Tenías en este espacio, eras una voz alternativa, tenías muchos seguidores, les gustaba mucho el tipo de información que dabas. Ahora te quitaron, mucha gente ya no te puede escuchar en este momento. ¿Crees que la sociedad siga soportando esta aniquilación de periodistas alternativos en el país que no sean periodistas oficialistas? Pues mira, la sociedad se ha manifestado de manera firme en estos últimos días y semanas, pero realmente México tiene ya demasiados pendientes, demasiados agravios, demasiadas situaciones y en algún momento tendrá que venir un punto de quiebre. Esperemos que el punto de quiebre sea civilizado, sea pacífico, pero hay demasiados agravios acumulados y demasiada torpeza gubernamental y soberbia gubernamental. No se puede arreglar el enojo de una presidencia con unos periodistas de esta manera. Se debe arreglar con información, con explicaciones, con claridad, con rendición de cuentas. Si tú no estás dispuesto a la transparencia, a la información, a la rendición de cuentas como presidente, entonces ¿qué queda? El uso de la fuerza. Y el uso de la fuerza puede ser vía la aniquilación de un noticiero o vía otros canales donde el Estado o el gobierno en turno puede caer en la tentación de acallar voces, de cerrar espacios, de la manera en que sea. Y eso nos conduce a una regresión autoritaria tremenda. Queda clarísimo que para que un país empiece a ganar espacios democráticos tiene que picar piedra, años, lustros, décadas, como lo ha hecho México.
Para que un país pierda eso que ha ganado pueden pasar años, meses o días. Yo veo con gran preocupación una reacción autoritaria del gobierno de Peña Nieto que es altamente preocupante. Y lo debe saber México y lo debe saber el mundo. Y debe saberse que este gobierno que se encuentra acorralado porque no da los resultados que la sociedad quiere y porque todo es a la baja, porque las reformas estructurales que se plantearon como la ventana a la bonanza no se pueden instrumentar de inmediato y bien a bien no sabemos qué va a pasar con ello, además de los grandes negocios. Estamos frente a un riesgo real de país donde estos golpes autoritarios que están dándose secuencialmente pueden venir a peor. Si la sociedad reacciona y reclama, a mí me preocupa que vayan a caer en la tentación de la represión incluso. Yo ya en este momento creo que la sociedad mexicana tiene que tener una señal, ya no de alerta, sino de alarma, de que si este proceso continúa, pues lo que va a haber es lo que ya de por sí existe, que es una cooptación de medios de comunicación, entre otras cosas con mucho dinero. Hay mucho dinero público circulando en medios de comunicación que han preferido disminuir su ojo crítico, que han permitido pues, que algunas cosas no se hablen suficientemente ampliamente. En fin, tenemos un ingrediente que puede ser el dinero público que circula y que no está reglamentado, a pesar de que lo prometieron reglamentar. Y algunas situaciones que vayan achatando, disminuyendo una democracia que de por sí no había logrado consolidarse. El grado de fragilidad de México es precisamente esa transición fallida en muchas cosas y en esa sociedad mexicana que si bien se manifiesta, no ha logrado cohesionarse, no ha logrado la suficiente inteligencia colectiva para lograr contraponer a los abusos de poder, a la corrupción, a los excesos, a las barbaries como lo que es Ayotzinapa. No ha logrado la sociedad mexicana todavía encontrar canales para sobreponerse a esas situaciones y para obligar al poder a que no camine la ruta autoritaria, sino que se conduzca por la ruta democrática que es la que la sociedad mexicana quiere. El riesgo en México hoy me parece que es real. Nuestro caso es un caso, pero no es el único, es la secuencia de situaciones relativamente recientes que todas apuntan a una regresión indebida, inaceptable y que debemos denunciar. Carmen, así como todo tu equipo de colaboradores de Aristegui Noticias representaron y siguen representando un medio alternativo de noticias en el que se informan las cosas que otros medios no suelen hacer, también a nivel internacional hemos tenido el nacimiento y el surgimiento de estos otros medios alternativos. ¿Qué opinas del tipo de plataforma y el tipo de información que se emite a través de Russia Today? Pues hemos visto cosas interesantes con ustedes, creo que han crecido bastante, ustedes lo saben mejor que yo, se han convertido en una opción interesante, importante. Hemos visto cómo están entrando en asuntos locales con mucha decisión, a pesar de que es un medio internacional que tiene origen en tu país, en Rusia, en el país de origen de este medio, no en tu país, pero sí en el origen de Rusia. Han decidido, no sé si lo están haciendo en otros países, pero aquí han decidido entrar en la agenda local, entrar con estas entrevistas, entrar con reportajes, no están en un tono contemplativo y eso me parece que es muy importante. Se suman, digámoslo así, a otros esfuerzos que se están haciendo en materia informativa en México y yo creo que se convierten en una interesante opción de una mirada que si bien hay mexicanos aquí, también hay una mirada internacional, que hace que este espacio pueda efectivamente contribuir a que la aplanadora de uniformidad que se pretende establecer, pues no lo logre, porque si no tenemos mirada internacional, si este país no es observado desde fuera, si no hay medios como ustedes que se interesen de lo que pasa en esta nación, pues va a ser mucho más fácil la restauración autoritaria. Así que siempre se agradece, se valora, se aquilata que voces y miradas como las de ustedes estén aquí. Carmen, ¿qué sigue para ti y para todo el equipo de Aristegui Noticias? Ahora lo inmediato es la estrategia judicial que varios abogados están estableciendo. La batalla que se va a dar en esta materia, desde luego, siempre es un enigma que pueda pasar en los tribunales, pero hay una discusión muy amplia de muchos abogados. Es curioso, pero recibimos muchas llamadas de muchos abogados que querían participar de nuestro caso. De pronto hubo que decir cómo se coordinan a tantos abogados. Entonces, ya hicimos un análisis de los perfiles de los abogados que se acercaron a nosotros muy generosamente y hemos establecido que la cabeza y coordinación de este grupo de defensa
y de defensa de nuestros derechos lo encabeza el abogado Javier Quijano, un abogado muy reconocido, y sus socios, Javier Cortina y Javier Quijano, y otros abogados que acompañan y que están en estas estrategias que se están desarrollando. Básicamente, no podría reproducir la estrategia de mis abogados porque podrían enojarse, claro, pero digamos, básicamente de lo que se trata es de defender los derechos. México hoy tiene varias herramientas legales nuevas o relativamente nuevas que hay que usar. México tuvo una reforma constitucional de derechos humanos muy importante. El artículo 1 de la Constitución empodera a los jueces, digámoslo así, les da nuevas capacidades interpretativas respecto a los derechos humanos, y sus resoluciones tienen que cruzar de lado a lado, echando por delante el tema de los derechos humanos. En los derechos humanos ubicamos nuestras libertades, la libertad de expresión, la libertad editorial, etcétera. Entonces el expresidente de la Corte, en ese momento cuando se promulgó la reforma, el ministro Juan Silva Mesa dijo: México está viviendo un cambio de paradigma. Y sí, ese cambio de paradigma cruza por el tema de los derechos humanos. Hay que hacerlos valer, hay que hacer valer nuestras libertades, hay que quitarnos la idea de que es un discurso, hay que creer que se puede y hay que creer que debemos luchar por nuestras libertades. Y que si lo hacemos en solitario vamos a perder, porque esto es un asunto de todos, al final de cuentas. Lo que logremos o no es una señal muy importante, desde luego para los periodistas, pero para la propia sociedad, que tiene que saber que la libertad de expresión es real y que hay que hacerla valer, que hay establecimientos legales que nos permiten dar una batalla por ella, una batalla por nuestra libertad de expresión, una batalla por la libertad editorial. Hay responsabilidades de los concesionarios de los medios. Los empresarios que se dedican a la radio y la televisión en México son concesionarios y son garantes de un bien público, porque el espectro en el que suben los contenidos es un espectro de todos. El espectro no es de su propiedad, son concesionarios del Estado que pueden hacer negocio, lucrar con las campañas, hacer negocio como está establecido en la ley, legítimamente lucrar o hacer negocio con una concesión. Ese no es el problema. El tema aquí es que no son dueños del aire. Y al cometer acciones de esta índole que sin justificación alguna eliminan un espacio de libertad editorial y de trabajo periodístico, pues también tienen que responder en su condición de concesionarios. Ellos tienen la obligación legal de que lo que dice la Constitución, de que lo que dice la ley se respete y se garantice. Y no le garantizaron a sus audiencias nada, no fueron escuchadas, no fueron atendidas, por un lado, amén de que rompen un contrato civil sin ninguna justificación para aniquilar un espacio de periodistas. Entonces, hay varios elementos legales que son relativamente recientes en México que hacen que esta estrategia legal, dicen los que saben, pueda tener algún viso de posibilidad de ser ganada. ¿Qué es lo que queremos los periodistas? Estos 19 periodistas despedidos y la titular del espacio, queremos que reinstalen a este equipo, que regresemos al aire, que sigamos haciendo nuestra tarea, que sigamos haciendo investigaciones especiales, que sigamos informando a la sociedad, que sigamos abriendo el debate público. Lo que nosotros queremos es no perder lo que habíamos ganado. No queremos perder lo que habíamos ganado en materia de libertad de expresión y no queremos perder el espacio que habíamos construido con una audiencia, con rostros, con nombres, con apellidos, con alcance en toda la República Mexicana. No queremos dejar que el golpe prospere, no queremos quedarnos cruzados de brazos sin haber intentado por lo menos que una acción autoritaria, indebida, indignante, prospere. No podemos aceptar que México retroceda de manera acelerada a territorios que ya habíamos ganado. México ya había ganado espacios y no podemos aceptar que por un gobierno que está disminuido, por un gobierno que se encuentra enojado, un gobierno que no logra dar las respuestas apropiadas y que tiene estos índices de aceptación verdaderamente dramáticos a la baja, responda de esta manera. La sociedad, los periodistas, los que formamos este país, debemos decirle al poder que no tiene derecho a hacer esto y que hay que contraponerse al poder para evitar que el poder acabe instaurando un régimen de terror o un régimen de represión o un régimen autoritario mucho más amplio del que tuvimos hace algunos años cuando se transitaba de la dictadura perfecta, diría Vargas Llosa,
a tiempos de transición en los que hemos logrado algunas cosas, pero no tenemos ganada la democracia. Claro. Carmen, te agradezco muchísimo este espacio, de verdad. Emma, qué muchas gusto, gracias. labor para ti y para igual tu para público. ti. Que un pronto. abrazo para ustedes, gracias. Gracias, Emma. Carmen. Amigos, muchas gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Hasta la próxima.